Buenos días y gracias por asistir a la tercera jornada y con la que vamos a cerrar esta primera escuela municipalista. Y hoy lo queríamos cerrar con una cosa que creemos y entendemos, o queremos que se entienda y queremos que se crea, que tiene que estar muy relacionado con la salud, que es el tema del deporte. Por lo tanto, este fin de semana en el que hemos dedicado casi todo el tiempo a hablar de salud y servicios sociales, en cómo mejorar la calidad de vida de las personas a través de los cuidados, también queríamos tener un espacio y una ponencia sobre deportes. Así que queríamos darle un doble enfoque. Realmente tiene como tres realidades, o así entendemos nosotros las tres realidades que tiene el deporte, que es el deporte que se genera desde los clubes, del que nos va a hablar Julia, la que ahora presentaré, y luego está por otro lado el deporte a nivel individual, a nivel federado, del que nos va a hablar Manuel. Por otro lado también estaría el deporte escolar que se genera desde las AMPAs, pero que tendremos ocasión, lo trataremos en el futuro cuando hablemos de educación. Hoy vamos a compartir el tiempo con Julia Cuenca. Actualmente es profesora, pero su experiencia en el deporte es desde los 16 años como entrenadora, jugadora y árbitro de baloncesto, tanto en Almansa como en Villarrobledo. Ha formado parte de la directiva de los clubes de baloncesto, por lo tanto no solo sabe lo que es practicar el deporte, también sabe lo que es gestionarlo, y actualmente también sigue siendo jugadora amateur, jugadora en las ligas locales. Hace un par de semanas la hemos podido ver jugando al baloncesto en la liga local. También tenemos a Manuel Guijarro, que es un orgullo presentarlo, es el actual campeón de España de 400 metros en atletismo sub-23 y es de Villarrobledo, por lo tanto esto es un orgullo poder contar con él. Muchas gracias a los dos. Manuel, también muchas gracias a ti, porque además no fue decírselo y decir que sí, que tenía un mes de vacaciones en Villarrobledo y que le encantaba poder hablar de estas cosas. No solo es campeón, como os digo, sub-23, sino que también lo fue en categoría sub-18 y ha sido campeón senior con tan solo 20 años. Por lo tanto, yo creo que va a poder hablarnos de muchas cosas de lo que es el deporte individual. Y luego, sin saberlo yo, sin comerlo ni beberlo, nos hemos juntado a una mesa en la que la una fue profesora del otro, practica deporte y él también practica deporte. Así que yo creo que todo se pega en esta vida y que eso también nos va a dar una relación muy bonita al compartir y escucharles hablar en esta mesa. Yo me callo. Gracias. Bueno, pues yo tenía pensado hablaros un poquito del deporte individual, como ha comentado Mario, de las ventajas e inconvenientes o desventajas que conlleva practicar este tipo de deporte. Y bueno, pues también os quería hablar un poquito desde mi punto de vista de la experiencia que tengo en el atletismo, que es mi deporte, en este caso también deporte individual. Y bueno, pues comencemos un poquito con las desventajas que conlleva llevar este deporte. Y bueno, pues una de las ventajas que tenía pensado comentaros del deporte individual es que en este tipo de deporte nosotros aprendemos a ser autosuficientes. Con esto quiero decir que el éxito, por así decir, del deportista, el mérito es totalmente suyo y no intervienen otras personas en el esfuerzo que el atleta conlleva. En este caso atleta, pero bueno, como os comento, todos los éxitos que obtiene un deportista individual son totalmente suyos y no intervienen otras personas. Y bueno, otro tipo de ventajas que conlleva ser deportista individual es el desarrollo del potencial del atleta o del deportista. Con esto me refiero a que el deportista desarrolla su potencial de manera totalmente natural, no como puede ser en algunos clubes que se practica el deporte colectivo. Con esto me gustaría poneros el ejemplo de un niño de 12 o 13 años que se apunta a la escuela de fútbol de su ciudad y por cualquier motivo no está desarrollado físicamente como sus compañeros, es un poquito más pequeñín, un poquito más delgadito. Pues este chico a la hora de entrenar con ellos se va a ver un poquito más limitado. En cambio, este chico, si practica un deporte individual, podrá desarrollar su potencial de manera totalmente natural, sin verse un poquito limitado, por así decir, por sus compañeros o por las exigencias de los entrenamientos. Otra cosa muy positiva que veo del deporte individual es la capacidad que los deportistas adquirimos para automotivarnos, ya que a la hora de la verdad, cuando estás delante del taco, como es mi caso, solo estás tú, el taco, tu presión y los nervios. Ningún deportista nace con esta capacidad de automotivarse. Yo creo que esto se va cogiendo con los años y los deportistas individuales lo suelen coger muy pronto, ya que no va a haber ningún compañero ni compañera en este momento para darte ánimos, motivarte, etc. Y bueno, ya para acabar un poquito con las ventajas de este deporte, me gustaría comentar que los deportistas individuales
pueden entrenar a su nivel, a la hora que ellos quieran, por así decir. En cambio, cuando tú estás en un deporte colectivo, como puede ser el baloncesto, la vela, tú dependes de tus compañeros para ir a entrenar, de su estado de forma para realizar los entrenamientos de forma adecuada. Y cuando eres un deportista individual, tú entrenas a tu nivel, entrenas, por así decir, cuando quieres, respetando a tu grupo de entrenamiento, está claro. Y bueno, estos son un poquito los puntos a favor que veo del deporte individual. Y como no, también tienen sus desventajas, que yo personalmente no le veo muchas desventajas, pero está claro que una de ellas puede ser la soledad que siente un deportista individual cuando realiza sus entrenamientos. Pongo el ejemplo de un ciclista que para realizar sus entrenamientos hacen muchísimos kilómetros ellos solos, con la bicicleta, por carreteras, y bueno, pues es normal que a veces se sienta la soledad, que en mi caso no se ve reflejada esta desventaja porque yo tengo un grupo de entrenamiento maravilloso. Y bueno, independientemente de que cada uno realiza una prueba, todos hacemos una parte fundamental del entrenamiento y la solemos hacer juntos, por lo que cuando nos quedamos solos, y sí que se llega a sentir esa soledad, pero esa soledad se ve reflejada también la parte de entrenamiento en la que tú tienes que estar concentrado para realizar tu parte de entrenamiento específico. Por lo que esa soledad yo la veo reflejada de esa manera, que no es un punto negativo, sino un punto en el que tienes que estar concentrado para realizar el entrenamiento de forma positiva. Y otra parte negativa de este tipo de deportes, el deporte individual, es la determinación que tenga el deportista. Con esto me refiero a que en el resultado de un deportista individual solo va a aparecer el resultado de la competición. En cambio, detrás de ese deportista hay infinidad de entrenamientos, sacrificios, malos momentos, buenos momentos, cosas que dejas de lado. Y si por cualquier motivo tú el día de la gran final no estás en condiciones de realizar la prueba porque estás malo, te has sentado mal la cena, la comida, cualquier motivo, si tú el día de la gran final no estás al 100%, la temporada se va a traste, por así decir. En cambio, si tú practicas un deporte colectivo, como puede ser el baloncesto, y uno de los jugadores está resfriado, está malo, lo puede sustituir el entrenador o que sus compañeros tapen un poco su posición, que es lo que no pasa en deportes individuales. Si tú el día de la gran final, como he comentado, no estás en condiciones, en el resultado de la competición saldrá que tú has quedado sexto, por así decir. No saldrá que has hecho muy buenos entrenamientos, que has hecho una temporada magnífica en temporadas anteriores y demás. Así que bueno, yo creo que estos son los puntos un poquito negativos del atletismo en general y de los deportes individuales. Y dejando aparte un poco todo esto, me gustaría invitaros a todos a practicar un deporte, ya sea individual o colectivo, porque aparte de aplicarnos una buena forma física, nos da unos valores que son importantísimos para la vida diaria y, como he comentado antes, la capacidad de automotivación. Un deportista siempre quiere ser mejor de lo que lo era ayer, por lo que esto para la vida en general nos viene muy bien a todos. Y nada, como ya he comentado, os invito a hacer deporte, ya sea individual o colectivo. Bueno, pues yo voy a enfocar un poco la charla hablando un poco de los beneficios que tiene el deporte en general. Luego hablaré de lo que creo que en Villarrobledo se debería cambiar en cuanto a infraestructuras y en cuanto a la fomentación del deporte, ya sea individual o colectivo, dar una propuesta, unas cuantas ideas. Y voy a centrar un poco más en el baloncesto porque es el mundo que yo he conocido durante todos estos años, pero hablaré del deporte en general, ¿vale? Entonces, pues como ya sabemos todos, los beneficios del deporte pues es que mejora el estado muscular y el cardiorrespiratorio, reduce el riesgo de muchas enfermedades, hipertensión, diabetes, cardiopatías, mejora la salud ósea y funcional, reduce el riesgo de tipos de cáncer como el de colon, el de mama, depresión, aumenta la autoestima, la confianza en uno mismo y también ámbitos académicos o laborales. Esto es muy importante porque, como bien decía Manuel, tanto en un deporte individual como en uno colectivo, esto hace mejorar tu autoestima y el desarrollar el autoconcepto de la persona. Entonces, por eso creo que el deporte es tan importante y que se desarrolle desde una edad muy temprana, ¿vale? Luego, además, está relacionada, pues como decía Mario en la presentación, con hábitos de vida saludable, o sea, que está relacionado pues, con una alimentación equilibrada, con un descanso nocturno, con la higiene y demás,
que es muy importante a desarrollar pues, desde que los niños son pequeños. Y luego aparte añadimos el deporte colectivo, el deporte en equipo, como puede ser el baloncesto, el fútbol, el balonmano, pues es muy importante para aprender valores pues como son el compromiso, la cooperación, la empatía, ¿vale? Algo que es muy importante para mejorar sus habilidades sociales. O sea, Sofía del Prado, por ejemplo, que ha sido Miss Universo, ella estaba hablando del tema del bullying y que gracias al baloncesto pues hizo un grupo de amigas y gracias a ellas pues consiguió que eso le afectara en menor medida desde que estaba en el colegio, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues parecería que todo el mundo practica deporte, pero lo que es la realidad hoy en día, según la OMS, es que hay una inactividad física predominante en un 60% a nivel mundial, ¿vale? Y afecta mucho más a mujeres que a hombres, cosa que ahora mismo en Villarrobledo creo que se debería potenciar pues más el deporte femenino. Hay algunos deportes en los que se está fomentando y, vamos, conozco a muchas, por ejemplo, jugonas, está 3 contra 3 en baloncesto, está fomentando este deporte femenino, está intentando que todas las niñas del pueblo se reúnan y puedan jugar al deporte que en este caso les gustan, que es el baloncesto, ¿vale? Y aparte de esto, pues todo tiene sus desventajas, como decía Manuel. Luego está el tema de las lesiones. Entonces, para el tema de las lesiones creo que es muy importante la formación. Entonces, la formación tanto de entrenadores como de personas relacionadas con el deporte. Entonces, que si un niño se lesiona en un entrenamiento, pues que sepan tener unas nociones básicas para poder atender en primera medida, antes de que vaya al médico, a ese niño, ¿vale? Y relacionado con esto, pues está un poco el tema de la muerte súbita, que por desgracia se vivió aquí en Villarrobledo no hace mucho, y que es pues uno de los ejemplos que hemos visto más en televisión de jóvenes que sufren pues eso, una muerte súbita y aunque parezca mentira, solo ocurre 1 de cada 2 casos cada 100.000 personas. Pero cuando ocurre esto, pues debemos saber actuar. Entonces, por eso mismo, vamos otra vez a la formación. Creo que es muy importante que la gente esté formada en primeros auxilios y que sepan cómo hacer una RCP y, sobre todo, pues que hayan también desfibriladores y que un conserje del pabellón sepa cómo utilizar esos desfibriladores. Porque, claro, si tenemos el desfibrilador pero nadie allí sabe utilizarlo, pues es como si no tuviéramos nada. Por eso la importancia, como todo en la vida, de la formación, ¿vale? Entonces, con esa formación es que podemos salvar una vida, que sí que ocurre en muy pocos casos, pero si un caso y ya podemos salvar la vida, creo que es muy importante ya tener en cuenta, cosa que no ocurre. Nosotros, por ejemplo, en el instituto hace unos 10 años, o sea, creo que ha sido el mejor curso y el más útil que he hecho en mi vida, fue sobre formación en primeros auxilios. Y de hecho me sirvió, nos fuimos a un pueblo muy pequeño de Valencia y de momento un hombre mayor se cayó. De que venía la ambulancia a ese pueblo iba a tardar 1 hora. Entonces lo pusimos en posición de defensa y ese hombre salvó la vida. Por tener una noción básica de saber que ese hombre en ese momento no tenía respiración, llamamos por supuesto al 112, nos dijo lo que teníamos que hacer y sabíamos cómo ponerlo en posición de defensa. Entonces esto es también muy importante en el deporte, ¿vale? Aparte de esto, creo que el deporte hay que fomentarlo en edades muy tempranas y para ello creo que es muy importante las AMPAs de los colegios. Sé que aquí en Villarrobledo funciona muy bien, sé que hay extraescolares en los distintos colegios de la población, pero a lo mejor habría que echarle una mano desde el ayuntamiento para que esas AMPAs pudieran desarrollarse, pudieran contratar a gente formada, que tuvieran unos contratos y que luego pudiéramos tener unas actividades conjuntas, no solo el baloncesto, sino todos los deportes, porque cuando tú tienes 9 años, pues a lo mejor te gusta el fútbol porque a tu padre le gusta el fútbol y lo ves en la tele, pero claro, ese niño a lo mejor luego practica un deporte y se da cuenta de que le gusta. Entonces, para esto, yo creo que una idea muy importante sería desarrollar ligas entre los coles. De hecho, yo empecé así. Nosotras cuando teníamos 10 años, lo que veíamos era el fútbol y queríamos jugar al fútbol. Pero fútbol femenino por aquel entonces en Almansa no existía ni en Almansa, pero ni en toda la provincia. Entonces empezamos a jugar a baloncesto y había liga de baloncesto local. Y me consta, porque muchos amigos míos empezaron aquí así, que en Villarrobledo también había ligas de los colegios. Entonces la gente empezaba a jugar en los colegios y luego de ahí ya pues se pasaban al club cuando querían seguir continuando. Entonces fomentar esto creo que es
es muy, muy importante promover una liga de los distintos deportes para que los niños, pues eso, con 8, 9, 10 años, pues no digan, voy a probar este deporte, pruebo el otro y ya me quedo con el que más me gusta. Y entonces que se puedan desarrollar pues todos los fines de semana, pues desarrollar pues partidos entre colegios, bien sea de baloncesto, de fútbol, de balonmano, o incluso hacer competiciones individuales, o sea que no todo es deporte colectivo. También a los chiquillos, yo me acuerdo que antes de empezar con el baloncesto empecé con atletismo porque venía un monitor de atletismo, venía allí al colegio a darnos clase. Y entonces vas probando cosas hasta que te quedas con una. Yo creo que eso es muy importante para que los chiquillos empiecen a desarrollar pues hábitos de vida saludables. Y esta sería una idea, aparte, el que los chiquillos aprendan no solo a saber ganar, sino también a saber perder. Eso creo que tiene que ser primordial, el que los críos lo sepan y que sepan afrontar la frustración. Hoy en día muchos niños todavía no saben lo que es la frustración porque no se la estamos enseñando, les damos todo, como decíamos, y esa frustración todavía no la tienen. Que claro, queremos proteger a nuestros hijos, pero hay que enseñarles también a saber salir de esa frustración. Y luego sería también muy interesante que se desarrollaran talleres por las AMPAs, talleres para padres, porque todos hemos visto ir al partido de nuestro hijo y ver a ciertos padres, a ese no le pases que es muy malo, árbitro de todo, a los jugadores contrarios insultarlos. Entonces, esa idea, que yo creo que fue una de las cosas que hizo muy bien el CBV, porque hizo una campaña en contra de eso, en la que salían jugadores y padres hablando del tema de que si vas a apoyarme, apóyame, pero eso no significa que tengas que insultar a los árbitros, que tengas que insultar a mis compañeros y demás, porque lo que hablábamos al principio, el desarrollo de la autoestima y del autoconcepto influye mucho el punto de vista que tengan los demás sobre ti. Entonces hay muchos niños que me consta por amigas mías que han tenido niños en esa edad y por los críos del instituto que empiezan un deporte y es que, como decía Manuel, tú eres muy malo y tal, y no sé qué, y entonces los críos pues ahí se vienen un poco abajo y se desmoralizan y pierden y tienen una autoestima muy baja. Por eso sí que es cierto que a lo mejor hay algunos que se van a deportes individuales, gracias a Dios, y pueden desarrollar bien su autoestima. Pero eso parte también de una educación responsable desde casa y para ello creo que es muy importante, otra vez, la formación y hacer talleres para que los padres se den cuenta de que no están haciendo ningún bien a sus hijos insultando al contrario, insultando a los árbitros, ¿vale? Y luego, pues por otra parte, pues quería hablar un poco de las infraestructuras de Villarrobledo, ¿vale? Pues actualmente pues hay un montón de clubes deportivos, creo que hay 30 clubes deportivos en la ciudad, 30 entidades, y hay varios complejos. Está, como sabemos todos, el barrio de Pintores, el barrio de Asturias, el de San Cuellamos y el de San Antón. Pero creo que están en muy mala calidad, ¿vale? No están, la mayoría de los techos de todos los pabellones están que se caen. Han habido muchas goteras. O sea, yo me acuerdo hace 7 años, estando de árbitro, que en uno de los partidos dije, esto se suspende, nos vamos a otro lado. O sea, con los charcos que había en la pista no se podía jugar. Y como entrenadora he entrenado en el barrio San Antón y cada vez que llovía, eso era charcos en la pista que teníamos que limpiar nosotros y que entonces te tenías que poner a entrenar en un trozo, porque es que encima las goteras caían en todo el centro de la pista, entrenar en trocillos y demás. ¿Sí, perdona? Una pregunta, perdona que te interrumpa. En lo que estás diciendo respecto a lo de eso de que claro, tú estás entrenando, tú estás haciendo tu actividad dentro de ese pabellón. Sí. Pero claro, te tienes que sentir muy incómoda sabiendo cómo están las infraestructuras, porque a la mínima, como estás diciendo, se te cae el techo o alguna cosa encima, pues claro, eso es un riesgo, ¿no? Es un problema, o sea, porque las goteras aún dices, bueno, no dejan de ser goteras, pero sé que en el barrio de los Pintores lo que son las placas están muy mal y alguna vez se ha caído alguna durante un entrenamiento. Y porque al final, gracias a Dios, no ocurre en desgracia, hasta que ocurre. Y el tema de las goteras, yo me acuerdo que en uno de los entrenamientos ya me cabré, llamé por teléfono, llamé a un miembro del ayuntamiento y dije que esto no puede seguir así. Me dijeron, es que no tiene solución. Digo, muy bien. Es que vosotras, por ejemplo, no tenéis por qué tener... Al final, una cosita. Es que vosotros tampoco tenéis por qué tener que hacerlo. Es decir, tenéis que ser... Es decir, los primeros ayuntamientos siempre...
Ya, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que al final tienes a chiquillas de 12 y 13 años que vienen una hora a entrenar a su deporte favorito y que lo que les apetece es entrenar. Entonces, te las agencias de tal forma que no quieres correr ningún riesgo porque eso es lo principal, ¿vale? No te vas a poner a entrenar y que pasen las chiquillas por la gotera. Entonces te pones en un trozo donde sabes que la pista está seca. Pero antes de eso, con el papel higiénico, hemos estado nosotras limpiando la pista. O sea, está aquí Rosa, que es una de las que ha estado conmigo limpiando la pista. Y un año, jugando un partido de baloncesto, cuando estaba el CBV en Primera Nacional, hay una tromba de agua en el pabellón de Socuéllamos, el árbitro paró el partido y ahí estábamos entre 50 personas limpiando entre nosotros para que pudiera continuar el partido, porque es que encima era un partido muy importante que se jugaban yo creo que era uno de los ascensos. O sea, y nos tuvimos que poner todos allí a achicar agua y a limpiarlo con papel higiénico, pues dimos desde chiquillos de 5 o 6 años hasta mayores de 50, hasta que conseguimos secar la pista. Entonces, es un problema que, ya digo, yo llevo relacionada con el baloncesto, empecé hace 10 años aquí y llevo 3 años desconectada pues, por motivos personales y porque ahora mismo pues he dado a luz a una niña y llevo 3 años sin seguir. Pero yo durante 7 años he visto goteras en todos los pabellones. He visto goteras en el pabellón jugando el CBV en Liga EVA. Y lo mismo, tener que estar pasando la mopa y porque hay, gracias a Dios, las goteras son menores. Pero en los demás pabellones hay goteras hasta por habido y por haber. Entonces, todo eso yo creo que es lo principal que habría que empezar arreglando. O sea, la infraestructura, lo que son los techos de los pabellones. Y luego, pues, adaptar también un poco al nivel de competición en la que están los distintos clubes. Porque ahora mismo sabemos que el CBV ha ascendido, que va a Les Plata y eso, pues requiere que el ayuntamiento realice una inversión para que puedan reunir las condiciones que te exige la competición. Entonces, se necesitan camillas en los vestuarios, los bancos de los vestuarios están destrozados, que se cambien los bancos. Y claro, eso es un espacio público, eso que lo tiene que arreglar y habituar en condiciones es el ayuntamiento. Entonces, es una de las cosas pues, que hay que hacer. Y como digo ahora mismo el baloncesto, porque sé de lo que se trata, cualquier cosa. O sea, aquí hay competiciones, porque mi hermano es ciclista, es entrenador de ciclismo y viene cada 2 por 3 aquí. Y no está en la pista cicloturista, no está para tirar cohetes tampoco. Y de ahí te vas que la pista de atletismo, pues yo supongo que también habrá que cambiar la arena y habrá que acicalarla un poco para que los deportistas de aquí de Villarroledo puedan ejercer el deporte que les gusta en unas condiciones mínimas y sin correr ningún riesgo. Entonces, creo que esas cosas pues habría que cambiarlas, ¿vale? Eso en cuanto a las ventanas del pabellón, pues es otra de las cosas que está regular. Agua caliente, yo no sé cuándo ha habido agua caliente en los pabellones para que te puedas duchar. Yo no sé las veces que nos habremos duchado con agua fría, pero en todos los pabellones. O sea, donde entres en el Pintores parece que es el que mejor está y ahí es donde te puedes duchar, pero en los demás es agua fría, ¿vale? Y luego, pues hablar también un poco de lo que es la economía de los clubes. La economía hoy en día pues sí que recibe una subvención del ayuntamiento, pero esa subvención no es suficiente ni para las escuelas ni para los deportes que están en competición. Entonces al final siempre todos los clubes se tienen que recorrer todas las santas empresas de Villarroledo para buscar pues eso, una financiación extra que necesitan, porque con las subvenciones que da tanto la Junta como el Ayuntamiento no da para mucho, ¿vale? Entonces, una de las ideas que me propuso una compañera, que ya conoce también un poco el tema, es crear una ordenanza reguladora del patrocinio de las actividades culturales y deportivas municipales, ¿vale? Que se conoce como la ordenanza del mecenazgo. Y esto se ha aprobado en muchos ayuntamientos, como en Valladolid, municipios de Madrid, de Murcia o municipios de Cantabria y Cataluña, ¿vale? Entonces, busca potenciar las actividades que tienen relación no solo con el deporte, sino también con bienestar, integración o turismo. Y se trata que desde el ayuntamiento se bonifique a aquellas empresas a través del impuesto sobre bienes e inmuebles o el impuesto sobre actividades económicas, que son gestionados por el ayuntamiento. Y de esta forma se incentiva la involucración de las empresas a todas las entidades pues, sin ánimo de lucro, en este caso del deporte, ¿vale?
Y luego, pues hablaros también un poco del tema de la inclusión, cosa que como profesora creo que es muy importante. Entonces, sabemos que hay muchos clubs que intentan hacer actividades para poder fomentar la inclusión, ¿vale? Pero yo creo que se deberían hacer más cosas, y se deberían poder tener un fondo o una ayuda desde el ayuntamiento para que los clubs puedan becar a los alumnos, a los chicos, a los deportistas, pues que no tienen dinero para practicar deporte. Pues normalmente yo lo he conocido en baloncesto, han jugado por 2 o 3 chicos pues que están un poco en exclusión social, y a esos chicos pues por supuesto no han pagado al final las matrículas, pero se debería ayudar porque hay gente que realmente no solo gente de exclusión social, sino gente que le gusta mucho el deporte y que tiene, en el caso de 3 chiquillas o 3 chiquillos jugando a baloncesto, a fútbol, a Villarroledo o a balonmano, y claro, pagar la matrícula de los 3 es mucho. Entonces a lo mejor se debería intentar hacer unas ayudas y que el ayuntamiento pudiera dar también una pequeña subvención para becar a gente en exclusión social o gente pues con menos recursos económicos, ¿vale? De hecho creo que vosotros este año hiciste la subvención Tú Puedes con el Deporte, ¿vale?, que buscaba eso, el tema de la inclusión, y que se lo disteis el premio a los del CAP de Villarroledo. Entonces yo creo que esas iniciativas son muy buenas y se deberían seguir fomentando, ¿vale? No solo desde Se Puede Villarroledo, sino que eso también lo fomentara el ayuntamiento, ¿vale? Una cosa que no he comentado sobre el tema de infraestructura, que también creo que es importante, la piscina municipal. La piscina municipal, a lo mejor es porque me ha tocado ser madre y me he dado cuenta ahora. O sea, lo primero que hice fue llamar por teléfono para ver si había natación para bebés. Y me dijeron que no, que el agua estaba muy fría y que por eso no se podía hacer natación para bebés. Entonces, creo que la natación y en bebés es muy importante porque desarrolla la psicomotricidad y pueden seguir desarrollando su reflejo de natación, y es buenísima para los bebés. Pues no se puede porque el agua está fría. O sea, pequeñas cosas que se deberían, pues eso, mejorar. Y un poco ya para incluir a todos los deportes, pues a lo mejor que se podía hacer, otra idea es hacer una fiesta del deporte. Entonces, cuando se clausuran las escuelas a final de temporada, que casi todas clausuran en junio, ¿vale?, pues tanto de deportes colectivos como de deportes individuales, pues hacer una fiesta conjunta, ¿vale?, o para que niños que no han hecho ningún deporte puedan ir y puedan ver los distintos deportes, ¿vale?, y ver cómo pues hacen por 2 o 3 actividades de balonmano, 2 o 3 actividades de fútbol, otras 2 o 3 de baloncesto, luego ver cómo compiten a lo mejor los de atletismo, ver al club de ajedrez, el club de ping-pong. O sea, es que hay un montón de actividades, incluso pues eso, como han habido también el patinaje, que es muy importante, tienen muchísimas chicas en patinaje, pues hacer una exhibición de patinaje y que los niños que todavía no practican ningún deporte lo puedan ver. Entonces creo que esa sería una muy buena idea para unir a todos los clubes de la ciudad de Villarroledo y poder hacer algo conjunto, y que los niños que todavía no se han decidido por ningún deporte pues lo puedan ver y puedan practicar el deporte, que creo que es primordial. Y nada más, yo creo que no me deja nada por el tintero.